Muy buenos días, Dios los bendiga. Bueno, para concluir esta semana que ha sido maravillosa, de mucho aprendizaje en la palabra de Dios, en nuestro caminar en el desierto, debemos de entender una cosa, que llevar al pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida requería de una persona con un llamado singular. Moisés fue la solución de Dios al problema de Israel. Siempre que hay un problema o una situación difícil, Dios prepara a una persona con su unción para que resuelva el asunto. Ahora veamos, por ejemplo, si estudiamos a todos los profetas a lo largo del Antiguo Testamento, veremos cómo trabaja Dios. Sin embargo, debemos decir también que son muchas veces las veces que los profetas fueron rechazados por las personas a las que intentaban ayudar. Y hoy sigue siendo igual. Conocemos la historia de Israel, la hemos estado estudiando, cuando anduvo por el desierto 40 años antes de entrar en la tierra que Dios les prometió. Israel rechazó el liderazgo de Moisés y le dio la espalda a la tierra prometida. Y esa travesía, esa experiencia, es una ilustración de nuestra marcha cristiana que hoy hacemos desde la tierra hasta el cielo. Pablo dice en Primera de Corintios 10:11, todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Dios nos va a llevar a su tierra prometida, una tierra que ni siquiera podemos imaginar en este momento. El viaje se inicia cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos, cuando nacemos de nuevo y avanzamos a través de los obstáculos, las pruebas, hacia, hacia la vida victoriosa y fructífera en el Señor Jesucristo. Pero una vez más, no estamos solos en nuestro desierto, porque Dios ha designado un ángel que va delante de nosotros para que nos guíe en el camino que Él ha preparado. Por lo tanto, tenemos que estar de acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo. Veamos estudiamos, mejor dicho, su testimonio y cómo Dios empezó con él cuando iba camino a Damasco. Y a partir de ahí fue un viaje con todo tipo de obstáculos. Pero Pablo lo soportó todo porque estaba siguiendo la voz de Dios. Su travesía, su trayecto lo llevó al martirio, pero como sabemos, ese no fue el final del apóstol Pablo. Ahora veamos al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, todo lo que vivió exiliado, el último de los discípulos de los 12 de Jesús, exiliado en la isla de Patmos, muriendo de anciano. Pero su visión del cielo lo motivó a él y a su ministerio, a pesar de que le costó mucho. Leemos también acerca de la iglesia primitiva, de los fundadores, que son conocidos como padres de la iglesia, cómo fueron elegidos por Dios y cómo Dios los dirigió y guió a muchos de ellos también al martirio. Los reformadores y muchos otros. Dios no solo los guió, sino que los puso como ejemplo para que los sigamos. Por eso tenemos que mirar de cerca la declaración divina de que vamos al lugar que Dios ha preparado. Todo lo que Dios está haciendo nos dirige a ese destino predeterminado, como estudiamos ayer. Él nos está preparando en esta vida para que lleguemos a ese lugar. Por lo que nuestra obediencia a Dios se debe reflejar en nuestra posición que a un día tendremos en el cielo. Y hay dos aspectos en cuanto a esto: el destino provisional en el cual vivimos y nuestro destino final al cual vamos. En Deuteronomio 1:30 leemos, el Señor su Dios marcha al frente y peleará por ustedes, como vieron que lo hizo en Egipto. Dios tiene un destino final para Israel, aunque en medio de eso hay pasos, conflictos y batallas. Sin embargo, Él promete que irá delante de ellos y peleará por ellos.
Dios ha preparado cada paso del camino, por lo que uno nos llevará al otro. Y rara vez vemos muchos pasos por delante de nosotros. Necesitamos caminar enteramente por fe. Pero así como hizo con Israel, Dios nos prepara para que demos un paso a la vez. El camino es de su elección y puede que no coincida con lo que queremos, pero sobrepasar el plan de Dios va a ser un desastre como cristianos. Tenemos que avanzar bajo el poder del Espíritu Santo que nos guía y nos prepara para el camino que Dios ha elegido para nosotros. Ahora, si somos receptivos al Espíritu Santo, Él nos guiará por el camino, por el destino, el ministerio que pensó para nosotros. Y en ese punto es posible que no sepamos completamente, pues, cuál es ese ministerio. Es probable que no sepamos a dónde vamos, pero mientras sigamos al Señor, no tenemos nada que temer. En la misma medida en que dejamos atrás nuestro pasado, podemos aferrarnos al futuro que Dios tiene para nosotros. Y es entonces que llegamos al destino final que el Señor tiene para nosotros. Para Israel fue el punto en que tuvieron plena posesión de Canaán. Dios usó a Moisés para sacar al pueblo de Israel del yugo de Egipto con el objeto de llevarlos al desierto. Y Josué finalmente los condujo a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Nuestro destino final es el hogar de nuestro Padre, dice Jesús en Juan 14:2. Este mundo no es nuestro hogar, ni nuestro destino final. Nuestro camino ha sido diseñado por Dios. No hay quien lo haga mejor. Muchos se desvían por el mundo y por desgracia no llegan al lugar que Dios tiene para ellos. El destino del cristiano lo constituye la fructificación y el empoderamiento en el camino, y es a través de las pruebas. Y finalmente el cielo. Y a medida que avancemos por la senda de Dios, hallaremos todas las provisiones que necesitamos, no que queremos, para hacer lo que Dios quiere que seamos. De modo que podamos llegar al lugar que Él ha preparado para nosotros. Por la fe, cada día accedemos a la provisión de Dios. No sabemos lo que necesitaremos, pero Dios lo sabe y lo ha provisto por completo. Y alcanzar ese lugar requiere un poder, no igual, sino superior a la oposición. Necesitamos tener esto siempre presente. Es muy fácil desviarse del camino que el ángel nos ha trazado, pero Dios nos está proporcionando una nube de día y un fuego de noche para llevarnos a nuestro destino. Ahora escuchen muy bien, esa nube de día y ese fuego de noche que guió al pueblo, pues lógico que es el Espíritu Santo, pero también Dios nos da algo maravilloso que a veces olvidamos, y es el gozo puesto delante de nosotros que debe captar nuestra visión. Santiago 1:2 al 4 dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que les falte una cosa. El gozo es una fuerza espiritual que nos da fortaleza para soportar aflicciones y pruebas. Notemos que la palabra dice, tengan por sumo gozo. No dice, tengan parte de gozo y parte de tristeza. No, no debemos mezclar una combinación de gozo y de tristeza en nuestro corazón. Veámoslo de este modo. Podemos tener una cadena con 99 eslabones de gozo y solo un eslabón de tristeza. Y esa cadena solo será tan fuerte como ese eslabón. Tiene que ser 100 partes de gozo y 0 partes de tristeza para encontrar la fuerza que necesitamos para una situación dada. Tú y yo sabemos que es más fácil tener por sumo gozo cuando todo va caminando bien, pero eso no es lo que dice la palabra. El momento de tener sumo gozo es en el tiempo de pruebas,
en el tiempo de desierto, de persecución, de dificultad, de aflicción y cualquier otra adversidad. La palabra dice, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Nehemías 8:10. Es el gozo de tener una relación cercana con Él lo que nos fortalece. Eso es lo que Nehemías estaba diciendo a sus hombres. Estaba atravesando un tiempo difícil y por eso Nehemías clamó, no se entristezcan por esa adversidad, fijen sus ojos en el Señor, porque cuando se acerquen a Él, su corazón se llenará de gozo y será fuerza para ustedes. La alabanza hará que tu enfoque se traslade de ti mismo al Señor. En medio de las pruebas es fácil perder de vista la capacidad de Dios debido a la presión intensa que enfrentamos. David escribió la mayoría de sus salmos en medio de pruebas, alabando a Dios. Él pudo mantenerse fuerte en circunstancias realmente difíciles. En Isaías 61:3, Dios dice que Él nos da óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de el espíritu angustiado. La alabanza nos ayuda a fijar nuestros ojos en el gozo puesto delante de nosotros, en lugar de las circunstancias que nos rodean. Dice la palabra de Dios también en Hebreos 12, del 1 al 4. Escúchenlo con atención. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Debido al gozo que lo esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores y así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado, aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Jesús soportó la mayor prueba que nadie jamás haya enfrentado. Por cierto, vamos a hablar de eso el domingo, ahorita se darán cuenta. Él soportó lo que jamás nadie pudiera soportar, manteniendo sus ojos en el gozo puesto delante de él, que era la resurrección que siguió a la crucifixión. Era la gloria que seguiría a la obediencia de su sufrimiento. Y finalmente llevaría muchos hijos e hijas a su reino, lo cual nos incluye a ti y a mí. Y así es para todos nosotros que seguimos sus pasos. Más allá de negar el yo y de crucificar la carne, nos espera una vida resucitada. Más allá de los sufrimientos de la carne está la madurez necesaria para producir una relación más cercana con Jesús. Más allá de la dificultad del desierto existe una mayor gloria. El apóstol Pablo escribe en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria de Dios será revelada en la iglesia antes de su regreso. Así lo dijo Jesús. Su magnitud será tan grande que atraerá a ciudades y naciones de personas a la salvación. Jesús dijo que el evangelio tenía que ser predicado en todo el mundo en Mateo 24:14. Y nunca antes la tierra habrá visto tal demostración de su poder como será revelado en esos discípulos de Cristo que han permitido que Dios los purifique. Ese derramamiento de su espíritu que conducirá a una gran cosecha. No necesitará ninguna promoción del hombre porque será promovido por el poder y la gloria de Dios.
En primera de Pedro 4, 12 al 13 dice: queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Ahora quiero repetirles la pregunta: ¿cuál es el gozo puesto delante de nosotros? Pues es su gloria siendo revelada en aquellos de nosotros que hemos sufrido como resultado de la obediencia a Cristo. Observemos que el grado hasta el cual sufrimos es el grado hasta el cual deberíamos alegrarnos, sabiendo que mientras mayor sea la resistencia, mayor será la gloria. Por eso no te detengas en tu búsqueda de Dios cuando llegue la resistencia, porque Él nos guiará a situaciones difíciles en la vida, porque mientras mayor sea la batalla, mayor será la victoria para el reino de Dios y para ti. Pero en medio de esas batallas, mantén siempre delante de ti la garantía de su palabra, como dice Primera de Corintios 10:13, y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Sin importar qué prueba se avecine o estés teniendo en este momento, tienes la capacidad de atravesarla y de hacerlo con éxito y con gloria a Dios. De otro modo, no la estarías enfrentando. Dios jamás lo permitiría. Si lo estás padeciendo es porque Dios lo permitió. Si amas tu vida, abandonarás en los lugares difíciles. ¿Mm? Querrás escaparte por los caminos fáciles. Pondrás fin a tu búsqueda de Dios y te conformarás con un estilo de vida sin fruto. Apocalipsis 12:11 dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Me gusta mucho esta versión. Quienes están más interesados en sí mismos que en la voluntad de Dios son aquellos que aman su propia vida. Y Jesús dice en Mateo 16:25, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. La única manera de soportar lo que hay por delante en el futuro es perder tu vida. Por eso quiero exhortarte a que sigas hasta, como dice Isaías 32:15, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en un campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes. El desierto no es el lugar donde debemos bajar nuestras armas de guerra y abandonar. Es el lugar donde debemos ser fuertes y valientes para hacer la voluntad del Señor. Es el lugar donde debemos someternos a Dios y resistir al diablo firmemente, como dice Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él tendrá que huir. Si ahora estás en el desierto, Dios te ha llevado a ese lugar para que puedas conocer lo que hay en tu corazón, que tal vez lo tenías tan escondido que ni tú mismo te dabas cuenta de todo el tilichero que tenías escondido ahí. Muchas veces lo que yo pensaba inicialmente era que las tentaciones del diablo eran realmente algunas áreas ocultas de mi vida que necesitaban ser sometidas a Cristo. ¿Mm? Pero al continuar nuestra búsqueda del premio celestial, recordemos sus palabras. En 2 Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Romanos 8:35 al 37,
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Corintios 15:57. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No abandones en tu búsqueda de Él. No tires la toalla. Guarda la visión que Él te ha dado, sin importar lo que parezcan las circunstancias. Ahora, cuando estudiamos la vida de José, que la estudiamos, si ustedes recuerdan, cuando José estaba en el pozo y más adelante también en un país extranjero, cuando fue metido en la cárcel, su vida parecía haber terminado. ¿Cómo era posible que pudiera tener algún futuro? ¿Mm? Pero recuerda, Marcos 10:27, humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Aún más para ti, sin importar cuán difíciles se pongan las cosas. Recuerda que todo es posible si uno cree. Marcos 9:23. Fija tus ojos en el gozo puesto delante de ti, que es su gloria manifestada en ti. Eso te dará la fuerza para vencer en las pruebas que enfrentes. Sigue buscándolo a Él con todo tu corazón y cree que Él te hablará por su espíritu mediante su palabra. Y si lo haces, pues vas a experimentar la victoria en el desierto. Dice Judas 1:24 al 25, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Judas 1:24-25. Bueno, solamente tiene un versículo, es lo que tiene Judas. Ahora, escuchen muy bien esto. Uy, esto es hermoso. La salvación está a disposición de todos. Hoy quiero recordarte lo que tal vez lo hayas olvidado en tu trayecto en el desierto. Romanos 10:9 al 10 dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Dios quiere que experimentes la vida en toda su plenitud. Él siente pasión por nosotros, si no, no nos hubiera creado. Él se deleita en su creación y por el plan que tiene para tu vida. Pero hay una sola manera de comenzar el viaje hacia nuestro destino final, recibiendo la salvación mediante el Hijo de Dios, Jesucristo. Mediante la muerte y resurrección de Jesús, Dios abrió un camino para que pudieras entrar en su reino como hijo o hija amado. El sacrificio de Jesús en la cruz hizo que la vida eterna y abundante estuviera a tu disposición gratuitamente. La salvación es el regalo de Dios para ti. No puedes hacer nada para ganarlo o merecerlo. Para recibir ese precioso regalo, primero tienes que reconocer tu pecado, de vivir independientemente de tu Creador, porque esa es la raíz de todos los pecados que has cometido. ¿m? El vivir independiente de Dios, el creer que lo puedes lograr todo por ti mismo. Y ese arrepentimiento es una parte vital para recibir la salvación. El día en que 5,000 personas fueron salvas, Pedro les dejó claro en el libro de Hechos, en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La Escritura declara que cada uno de nosotros nace siendo esclavo del pecado. Esa esclavitud está arraigada en el pecado de Adán,
quien comenzó el patrón de desobediencia deliberada. El arrepentimiento es la decisión de alejarnos de la obediencia al yo y a Satanás, el padre de mentira, y de acudir en obediencia a nuestro nuevo Maestro y Amo y Señor Jesucristo, el único que dio su vida por nosotros. Debes entregar a Jesús el señorío de tu vida. Hacer a Jesús Señor significa que le entregas a Él la posesión de tu vida, el espíritu, el alma y el cuerpo, todo lo que eres y tienes. Su autoridad sobre ti se convierte en absoluta. En el momento en que haces esto, Dios te libera de las tinieblas y te traslada a la luz y la gloria de su reino. Sencillamente pasas de muerte a vida, te conviertes en su hijo o su hija. Si quieres recibir salvación por medio de Jesús, arrepiéntete y ora estas palabras. Dios del cielo, reconozco que soy pecador y no estoy a la altura de tu norma de justicia. Me merezco ser juzgado por toda la eternidad por mi pecado. Gracias por no dejarme en ese estado, porque creo que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo unigénito, que nació de la Virgen María, a morir por mí y llevar sobre la cruz mi juicio. Creo que Él fue resucitado al tercer día y ahora está sentado a tu diestra como mi Señor y Salvador. Por lo tanto, en este día me arrepiento de mi independencia de ti y entrego totalmente mi vida al señorío de Jesús. Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida mediante tu Espíritu Santo y transfórmame en un hijo de Dios. Renuncio a las cosas de las tinieblas, a las que antes me aferraba, y desde este día en adelante ya no viviré para mí mismo. Por tu gracia viviré para ti, que te entregaste por mí para que pueda vivir para siempre. Gracias, Señor. Mi vida está ahora completamente en tus manos y según tu palabra, nunca seré avergonzado porque ahora mi nombre está escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso, anímate hoy con la palabra. Anímate hoy con la palabra. Y escucha muy bien, el maná que vamos a estudiar para este viernes 1 de abril, que es el día 31. No permitas que la resistencia del enemigo te impida avanzar. Tienes 10 días más para permanecer concentrado mientras sales del desierto. Y yo oro para que tus fuerzas sean renovadas. Lee Isaías 40:31 para que vueles como un águila hoy y elévate por encima de cualquier circunstancia negativa. El enemigo siempre tocará tu puerta, pero simplemente no le abras. Toma las llaves del reino y sométete a Dios, resiste y Él tendrá que huir. ¿Mm? El sábado 2 de abril, lee sobre la vida de Esther y cómo ella ganó el favor del rey. En Esther 2, del 1 al 17. Su proceder le preparó para cambiar el gobierno. Y este es tu tiempo para cambiar la atmósfera alrededor de ti y de tu familia. Y para el domingo 33, domingo 3 de abril, el maná por la mañana será leer Marcos 8, 22 al 26 para que desarrolles una visión nueva. Muchas veces somos cegados por nuestro pasado para no ver nuestro futuro, pero parte de esto es generacional y tal vez tu ceguera es espiritual en su naturaleza, tal vez toma la forma de orgullo religioso y en ese caso pídele al Señor que toque tus ojos para que puedas ver. Arrepiéntete de los pensamientos religiosos, de las viejas estructuras y de la ceguera ante la verdad de Dios. Y ahora escuchen, esto es emocionante, lo que veremos el domingo. Uy, esto está, Padre bendito, está hermoso. Comprados a precio de sangre.
Estamos a una semana del comienzo de lo que llamamos Semana Santa, que comienza el domingo 10 de abril hasta el 17 de abril. Y lo conocemos el domingo 10 de abril, que es cuando comienza, como Domingo de Ramos en la tradición, y que se celebra pues la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén días antes de que fuera crucificado, cuando Jesús derramó su sangre y murió en la cruz. Pero tristemente, muchos no han entendido completamente la importancia de la sangre que Jesús derramó. La gran mayoría tiene un entendimiento general de que Jesús murió por ellos. Incluso se hacen representaciones de las tres caídas, que por cierto, la Biblia no habla de tres caídas, es más, ni las menciona. No hay un solo versículo que diga que Jesús se cayó 3 veces cargando la cruz. Lo único que menciona en Mateo, Marcos y Lucas es que obligaron a Simón de Cirene a llevar la cruz. Y otra de las tradiciones agregadas es el manto, que según dicen quedó su rostro grabado y se le conoce como el manto de Turín. Pero hay tantas cosas que se han vuelto tradiciones, pero sin base bíblica. Otros dicen que no fue crucificado, que fue colgado solamente en un madero vertical. Y podemos mencionar tantas cosas que se han desvirtuado o desviado, pero sin duda la más importante de todas es la que tiene que ver con la sangre que fue derramada por Jesús. Y te quiero dejar con 9 preguntas que te van a hacer pensar de aquí al domingo. Número 1, ¿por qué tenía que derramar su sangre Jesús? Número 2, ¿por qué tenía que ser en la fiesta de la Pascua? Número 3, ¿qué significa Pascua? Número 4, ¿qué relación tenía la sangre de los corderos, de los becerros, que era rociada 7 veces en el propiciatorio del arca del pacto? Número 5, ¿qué es propiciatorio y qué es arca del pacto? Y esta, número 6, escuchen, ¿qué es más importante para la teología, o sea, el estudio de Dios? ¿La muerte de Jesucristo o su resurrección? Número 7, ¿realmente hemos entendido, nos damos cuenta del poder de la sangre? Y número 8, ¿por qué fuimos comprados con sangre? Y esta, número 9, nos va a volar la tapa de los sesos. Tú sabes que hay 3 dimensiones de la sangre de Cristo. Lo diré de nuevo. Tú sabes que existen en la Biblia 3 dimensiones de la sangre de Cristo. Nos vamos a sorprender y a maravillar de la palabra. Pero vamos a orar. Que hoy sea un día de empoderamiento en el Espíritu Santo de Dios y que nos ayude a atravesar ese desierto como una nube de día y como una columna de fuego en la noche. Que nunca nos abandone su guianza. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra durante esta semana maravillosa, Señor. Nos estamos acercando al final de la jornada de estos 40 días, Señor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, hermoso, Señor. Gracias porque tú nunca nos dejas solos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado las armas. Gracias porque juntamente con la prueba nos das la salida. Gracias porque tú nos fortaleces. Gracias porque tu gozo es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque podemos alabarte aún en medio de las pruebas y de las tribulaciones, Señor. Gracias porque podemos glorificarte, Señor, y te damos gracias anticipadas por el servicio del domingo, porque nos vamos a gozar y vamos a aprender del poder de tu sangre que sigue vigente hoy en día, Señor, porque tu sangre no tiene caducidad, Señor, es vigente como lo fue hace 2000 años, lo sigue siendo ahora. Poderosa, Señor, para liberarnos, empoderarnos, para restaurarnos, sanarnos, Señor,
Pero ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestra vida, a entenderlo, Señor, que nuestro espíritu lo entienda, que nuestra alma lo almacene en nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestra voluntad, y que nuestro cuerpo lo refleje, Señor, dándote gloria y alabanza con nuestros labios. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.